está claro. Bueno, queridos compañeros, un enorme honor poder poner las patas en este lugar, porque antes estábamos en la reja, del otro lado de la reja, ¿no? Así que felicitarlos a los compañeros realmente de este logro. Viendo las imágenes de los compañeros citados, me hace acordar al aeropuerto de Telefe, creo que lo conocen, y está ese ambiente, ¿no? Está ese espíritu dando vuelta. Y creo que si no hubiera estado Mariel en el municipio hubiera sido mucho más difícil recuperarlo. Al margen de que hubo un cambio de tierra, cómo fue ese cambio de tierra, ante la historia, eso es una anécdota. Lo central es que acá hay un centro de la memoria, acá hay una historia, lo que decía Pablo, en el juicio se dijo lo que había ocurrido, acá se combatió, acá cayeron compañeros, acá desaparecieron compañeros, acá había compañeros que después estuvimos presos en Rawson y en Trelew. Es decir, es parte de una historia que se conecta con otras provincias y con otras realidades y con otros países. Porque acá había compañeros del MIR, había compañeros de otras organizaciones revolucionarias del continente en este momento. Entonces, tiene un valor muy importante, muy importante. Hablando con los compañeros, todo el mundo, que lo que pude hablar y saludar un poquito antes de que se armara la reunión, me preguntaban qué estamos haciendo, en qué estás, en qué hacer. Esa es la pregunta recurrente de todos nosotros, de toda la militancia. A los más jóvenes les dije, estamos lo mismo que están ustedes. Generacionalmente podemos estar distantes, pero tenemos que buscar las mismas respuestas a las mismas preguntas que se hace hoy este joven que tiene conciencia política sobre el país. Y los viejos, somos todos viejos militantes, tenemos una experiencia política en un recorrido, somos parte de esta historia, con las dificultades que decía Pablo y con los contextos, porque cuando ponías el ejemplo de las madres, cómo empezaron en una minoría absoluta, yo le decía a uno de los compañeros, nosotros éramos una minoría absoluta, generacionalmente. Después explotó, pero inicialmente éramos una minoría absoluta. Las reuniones nuestras no eran de estas características, estoy hablando de 66, 67. Eran reuniones más chicas, por eso quizás, los otros días hablando con un compañero, le decía, por eso quizás era más formativa, más de formación. Las reuniones nuestras ahora son de esto de exposiciones y después de selfies y de fotos colectivas, pero no hay reclutamiento, no hay encuadramiento de los compañeros con los cuales, no me refiero porque todos ustedes están encuadrados como estoy encuadrado donde hoy estamos en la acción política, me refiero a los frentes, a los desarrollos sociales, a las nuevas generaciones. Eso nos está faltando. Cargada con Adolfo cuando vamos, porque además nos está tocando generacionalmente, se nos va un compañero, biológicamente, no como antes que era por plomo, y veíamos a nuestros compañeros ya con unos cuantos años, hasta en los velorios reclutamos compañeros. Porque había compañeros que estaban en buena condición física y decían, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, tenés que sumarte a algo ahí, esta propuesta. Ese tema organizativo hoy es una deficiencia política. Es una deficiencia política. O sea, no estamos haciendo el trabajo de organización necesario, porque si uno ve y recorre las provincias y los frentes de masa, hay más militancia política que la década del 70. Dispersa. Estamos dispersos, o fragmentados, o enamorados cada uno de su sello, de su estructura. Y no hay una voluntad política, una visión de largo plazo, una visión de luz larga, una visión estratégica de unidad. Eso es lo que nos está ocurriendo en Argentina, porque después puteamos a los intendentes, a los concejales, a todo el mundo. Empezamos, nos hemos transformado en puteadores de todo el mundo, y yo lo que digo es que tenemos que ponernos al espejo y mirarnos, decimos, si tenemos tanta sapiencia, tanta experiencia, ¿por qué no pudimos reconstruir una organización política
social de masa revolucionaria transformadora de nuestro país. Y eso no va para los jóvenes, pero sí va para nosotros. En todo caso, para los jóvenes, decirles, en nuestra época, la juventud, no pedíamos que nos dieran espacio político, que nos abrieran las puertas, la abríamos nosotros. No esperábamos que nos convocaran, no esperábamos que nos designaran en un puesto del Estado. Abrimos el espacio político con absoluta autonomía política, con absoluta convicción y con absoluta pertenencia. Bueno, eso también falta. Entre las deficiencias que nos tenemos que hacer cargo políticamente. Porque si no juzgamos a toda la sociedad, a nuestro pueblo, que vota Milei, que no entiende nada, que de pronto retrocedimos los niveles de conciencia, y me parece que ahí también nos equivocamos. Cuando gana Milei, nosotros hicimos dos preguntas. ¿Milei es igual a Macri? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué es el peronismo hoy? Bueno, Milei no es igual a Macri, está claro. Es una ofensiva, es una minoría electoral que por la ley del balotaje que le impuso a la NUCE allá en la década del 70 para que Perón no fuera candidato, las minorías se juntan y votan y ganan contra las mayorías y gobiernan, como está pasando con la ley hoy en día. Esa ley de balotaje nadie la cuestionó. Así como el tema del Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández, que estaba en nuestra consigna, revisar eso, legalizamos el endeudamiento de Macri, le dimos continuidad a eso. Bueno, en la justicia de 1930 en adelante le estamos dando continuidad jurídica a gobiernos dictatoriales, tiránicos en la Argentina. Bueno, el balotaje existe y se volvió a plantear en la reforma de 1994, me pareció bien ubicar en el contexto, porque cuando Alfonsín juzga la dictadura militar, también nos juzga a nosotros. Era la teoría de los dos demonios. El primer decreto era la persecución, el juzgamiento a las conducciones de la organización revolucionaria. El segundo decreto era la Junta Militar. Y esa teoría de los dos demonios, ¿qué escondía? Lo que hoy también hay que discutir. El verdadero enemigo. Los grupos económicos concentrados en la oligarquía argentina aliada al imperio. Hoy con hegemonía de capital financiero. Y ese enemigo siempre no aparece, siempre se dibuja, siempre tiene la capacidad política de que el problema sea Milei. El problema no es Milei. El problema son los grupos económicos. Los causantes de las dos dictaduras militares, de la represión, de los 30.000 compañeros, son esos los responsables. Por eso se hizo tanto escándalo contra la contraofensiva. Nosotros golpeamos en la contraofensiva contra la oligarquía, los grupos económicos. Nos fuimos contra un general, contra un comisario. Ese fue el valor político, ideológico, y eso es lo que no nos van a perdonar nunca jamás en su vida, y está muy bien que lo tengan claro. Somos enemigos irreconciliables. Es así. Bueno, eso hoy en la política de derechos humanos, con muchos compañeros volvemos a discutir el tema, porque aparecen solamente los militares como los responsables, o aparece el enorme daño de la represión genocida, y no aparecen los verdaderos responsables, que son los grupos económicos. Entonces, este es un tema que me parece fundamental en la política en general, que nosotros tenemos que identificar, y eso se tiene que expresar en un programa. Porque si no, es una identificación superficial o de café, digamos. Este es un tema que lo quería charlar. El otro tema, en el tema de derechos humanos, en los programas, nos fuimos quedando en un tema que es fundamental para mí, que es penalizar el negacionismo. Si hubo un genocidio, bueno, hay que penalizar el negacionismo, porque si no tenemos las Villarruel y todos estos fenómenos que actúan con absoluta libertad. Y hemos tenido durante mucho tiempo, muchos años, gobiernos que podrían haber avanzado en esa dirección. Entonces, digo, en la política programática de derechos humanos, la penalización del negacionismo, y la pongo como imagen a Villarruel, tiene que ser una necesidad política, programática, ideológica, y de historia, y de memoria, y de justicia en la Argentina. Cuando los compañeros preguntan qué es lo que estamos haciendo, si uno va a la década del 70, en la década del 70 quizás había condiciones subjetivas de organización y de transformación y de revolución y organizaciones revolucionarias,
más estructuradas, más orgánicas que la que hoy existe en la situación actual. Pero teníamos una situación internacional totalmente desfavorable. Las condiciones objetivas exteriores eran desfavorables para la Argentina. Tan es así que Salvador Allende, el presidente de Chile, participa el 25 de mayo en la asunción de Cámpora y a los pocos meses de septiembre ya está el golpe militar de Pinochet. Es la última proceso democrático que queda en un continente y queda la Argentina aislada con la política del consenso de Washington de las dictaduras militares que venían cayendo como ficha de dominó en todo el continente. Sin embargo, había una situación de auge de revolución, de cambio, que realmente asustó a esas oligarquías nativas. Los asustamos. Pensaron, estuvimos ahí. Por eso viene un golpe genocida. La violencia, el sistema la ejerce con mayor o menor violencia de acuerdo a lo que enfrenta. Y se ve que está en riesgo su poder económico, la violencia va a superar todo lo que conocemos. Porque defienden el sistema. Ese es el tema central. Y eso pasó en la última dictadura del 76 al 83. Entonces, las condiciones actuales a nivel internacional son absolutamente favorables para la Argentina. Económicamente con el BRIC, políticamente con un imperialismo que está debilitado. La situación económica de Estados Unidos no es la misma que en la década del 70, y cerca, con una situación interna en Estados Unidos de disputa de contradicciones secundarias de los grupos económicos, de los sectores financieros y de lo que representa Trump con este nacionalismo de Estados Unidos de encerrarse, porque en este marco de Tercera Guerra Mundial que está ahora en el planeta, ¿qué están viendo? ¿Qué están ejerciendo los grupos económicos? Tienen un campo de prueba de exterminio del genocidio en Gaza. Están probando cómo el exterminio del genocidio hasta dónde el planeta lo soporta, como una estrategia de guerra. Y parece que lo soporta bastante, porque hay las barbaridades que están haciendo, el mundo lo está permitiendo, y su organismo, que son Naciones Unidas, del sector financiero, no dice nada. Y ahí estamos, con el martirológico del pueblo palestino. Y ve otra cosa, Ucrania, Rusia, ¿y qué están viendo ahí? Están viendo un nivel de enfrentamiento de guerra convencional hasta y cito con las ojivas tácticas nucleares, como pasó hace pocos meses en el patrullaje de Rusia, cuando los famosos materiales bélicos que le mandaba a Estados Unidos y los Patriot iban para Ucrania. Que también están viendo formas de enfrentamiento de una guerra en este mundo de características clásicas, vamos a poner el nombre. Y después el enfrentamiento de Irán con Israel, de misiles que van y vuelan sin infantería, casi con inteligencia artificial, van a aparecer los robots militares en muy poquito tiempo. Otro tipo de guerra, están en la prueba de las estructuras bélicas de sectores que están disputando la hegemonía. Está la OTAN, con la City financiera, capital financiero, con el globalismo, la vieja estructura global, internacional, que se escapa del imperio, porque pasa a tener, no hay países, no hay estados. Eso es mi ley. Eso es mi ley. Y está el sector, que es Trump, el sector más nacionalista, que ve que Rusia en esa guerra, lejos de destruirse, como tiene autonomía en la construcción de sus materias primas, de su economía, de su producción de armamento, de su producción de alimentos, ve esa situación y ve que no se debilita, está peleando con la OTAN. Y mira a Estados Unidos y dice, nosotros si entramos en este tipo de guerra, no tenemos la posibilidad de autonomía que tiene Rusia. Entonces hace lo mismo que está haciendo Inglaterra, un sector de Inglaterra, hace Trump. Esas son las contradicciones secundarias hoy a nivel internacional. No las teníamos en la década del 70. Y además está el BRIC, que es complementario con la economía argentina. Los chinos le ofrecieron a Alberto Fernández de buena fuente resolver el tema de la deuda externa. Y Alberto Fernández dijo que no, porque eso podía irritar a Estados Unidos, entre otras pelotudeces, pero bueno, porque no está claro la ubicación internacional. Entonces digo, nosotros tenemos una situación nacional, muchachos, tenemos una situación nacional y tenemos una situación internacional favorable y una situación nacional que no la tenemos favorable, pero por responsabilidades nuestras.
de los que estamos acá, de todas las organizaciones revolucionarias. Porque cuando yo digo que hay más militancia política, recorremos el país y vemos mucho más militancia política. Lo que no hay es unidad, lo que no hay es una estrategia de poder, lo que no hay es un programa claro y definido en estos 40 años de democracia. Y no estoy diciendo con esto que planteemos la insurrección y salgamos acá con la lucha armada. Estoy planteando que cuando participamos en la revolución nicaragüense, que fue el segundo éxito del continente de América Latina después de la revolución cubana, se dieron dos cosas centrales: las condiciones objetivas y las subjetivas. Entre las condiciones objetivas fue un respaldo internacional, una coyuntura muy especial que benefició a Nicaragua. Carlos Andrés Pérez, fíjense, socialdemócrata proimperialista en Venezuela, respaldó la posibilidad de la revolución en Nicaragua. El presidente de Costa Rica, socialdemócrata, yo con el hijo del presidente de Costa Rica recibía aviones con cargamento para transportarlo al Frente Sur a la noche. Y eran socialdemócratas y tenían políticas a la socialdemocracia. No estaban aislados, y si hubieran aislado esas condiciones, olvídense. ¿Y qué generó el Frente Sur en Nicaragua? Generó que la mayor tropa, la más especializada, la más fuerte de Somoza, la mandara al Frente Sur y le inmovilizó una buena parte de su ejército y su fortaleza política. Y la revolución vino por adentro, por otro lado. Le generó una línea de fuerza, de concentración de fuerza que no la pudo utilizar en la insurrección de Masaya, de Estelí y de Managua. Ahora, supieron aprovechar las condiciones internacionales. Sin esas condiciones internacionales, difícilmente había revolución en Nicaragua. ¿Y cuál fue el otro elemento? Las condiciones subjetivas internas del frente. Hubo unidad de los frentes sandinistas. De las tres corrientes principales, eran más, pero de las tres principales, y obviamente después se sumaron las estructuras más pequeñas, más chicas, con menor desarrollo, con desarrollo local en Nicaragua. La unidad en términos estratégicos. Esas dos condiciones generaron el cambio y la revolución en Nicaragua. ¿Eso es imposible en Argentina? No, no es imposible. ¿Se ha perdido el nivel de conciencia política y nacional argentina? No, no se ha perdido ese nivel de conciencia. En el resultado electoral, cuando nosotros lo vemos, hay más del 40% del no voto. Eso es lo que está ganando las elecciones en la mayoría de las provincias. En algunas supera eso, y llega al 50 y pico por ciento. ¿Qué significa ese no voto? Yo lo leo como consecuencia del mismo voto a Milei por repudio, por cansancio a la dirigencia política, a la política y a los 40 años de democracia que no se come, no se educa y no se transforma en sociedad. Hay trabajo y no hay salud en el país. Es consecuencia de eso. Y si no sabemos resolver y generar una alternativa política frente a esa situación, bueno, seguiremos en este debate político, cada uno con su construcción, con su isla, enamorado de su estructura política y de su propuesta. Entonces, ¿cuáles son las consignas que nos planteamos? Y voy a lo práctico para que se genere el debate. Nosotros estamos planteando un proceso de unidad, en causa, una cosita chiquitita así. Dijimos, tenemos política de masas en algunos frentes. ¿Dónde la concentramos? Bueno, lo más cerca, lo más parecido a lo que nosotros tenemos con espacio político y de construcción, la Asamblea Autónoma. Entonces ahí fuimos incorporando el pequeño trabajo político que nosotros tenemos en los frentes de masa, el sindical, el territorial, el tema de trabajo con los presos, el tema de los migrantes, o sea, el pequeño espacio que uno puede tener universitario, porque hay frentes de masa incipientes que se van concentrando de agrupaciones políticas que tienen otras identidades políticas, no necesariamente peronistas, pero sí muy claras desde el punto de vista del programa, de lo que hay que plantear. ¿Qué nos planteamos del tema electoral? Y bueno, en el tema electoral no tenemos fuerza, no tenemos participación, no tenemos alternativa política, salvo la de acompañar el mal menor. Y seguimos acompañando el mal menor. Allá van 40 años, acompañamos el mal menor. Entonces, si no tenemos capacidad de generar una alternativa electoral, no nos quejemos del tema electoral que fulano, que vengano, que sultano. Nosotros tenemos otra responsabilidad. Porque no es que no hay fuerza,
Yo creo que en ese no voto hay una crítica a no profundizar el proceso democrático y de transformación y de cambio y de revolucionario en Argentina. Hay una cuota muy importante. Y ahí cae la volteada todo el mundo. Entonces no es lo mismo la crítica a Pinochet que la crítica que uno le puede hacer a otro compañero en el territorio, a Pinochet, a Pichetto. Es lo mismo. No es la misma crítica, no es la misma realidad ni es la misma ni la misma concepción. Entonces, en ese tema sí creo que hay una responsabilidad nuestra. Cuando nosotros concentramos eso en la CTA, planteamos además un proceso de unidad en términos políticos, no solo en el tema de una construcción gremial. Y en la construcción gremial nosotros nos reunimos con la Corriente Federal. Fuimos socios fundadores de la Corriente Federal. Lo que pasa es que la Corriente Federal, después cuando tenía la opción esta de que ganaban el Confederal y se desplazaban a los bordes y recuperábamos la CGT, era una utopía como plantearse hoy en día el socialismo nacional en Argentina como consigna. Tanto que no sé que no guarda, pero bueno, misión imposible. Y si se le ganaba a la CGT se partía inmediatamente, los gordos salían con su CGT y nosotros con la CGT, los argentinos o la de Brasil, donde querábamos poner. Pero seguimos participando en esas reuniones con compañeros de la Corriente Federal. Y nos planteamos un proceso de unidad con los compañeros de la Corriente y con los compañeros sindicales. De la Corriente con los compañeros de la CTA Autónoma, con los compañeros de la CTA de los trabajadores, y dentro de la Autónoma planteamos la unidad de las dos CTA. Y hablando con algunos compañeros dirigentes, no voy a decir el nombre, cuando empezamos a plantear eso, nos dijeron, ¿qué nos dijeron? Traidores, porque estábamos en un lado y decíamos que había que unirse con los traidores. Fíjense el nivel de enfrentamiento de dos estructuras como la CTA, partícipes, los que conozcan el programa se van a acordar del programa del FRENAPO, del librito del programa. Para mí, el mejor programa en elaboración política ideológica para formación de cuadros. Sí, Huerta Grande, La Falda, Primero de Mayo, pero ese es el FRENAPO, lo tenemos ahí nomás, la vueltita de la esquina, creo que fue en 2004, si mal no recuerdo. 2002. 2001-2002. O 2002. Dos. Bueno, terminamos de juntar a otra. El año 2000, como va a encontrar unido dominando. Ese programa que acuerda las 12 de abril, luego hablar con los compañeros que dicen, sí, todo es maravilloso. Bueno, sin embargo, no hay unidad. Entonces, el problema de la unidad es un tema serio, estratégico en Argentina. Si no trabajamos en esa dirección, evidentemente no va a haber un cambio de transformación, un cambio revolucionario en Argentina. Ahí está uno de los temas centrales. Y después vamos a liberación. Y en liberación trabajamos sobre una definición primero ideológica, después nos planteamos, hicimos 30 puntos ideológicos para saber que somos compañeros no de camino, sino de destino. Y esos 30 para saber quién es quién, y que no es que en esa unidad es amontonamiento, no es una unidad táctica y no es una unidad electoral. La caracterización política, el segundo punto, y lo organizativo. Porque decimos que uno de los problemas que tenemos que es ideología, política y organización están desalineados. Tenemos desalineado esas tres variables centrales de cualquier fuerza política revolucionaria: ideología, política y organización. Entonces, si no ordenamos esos tres temas, estamos en la confusión de que cada uno ve la realidad de acuerdo a cómo le parece o de dónde está parado o de su experiencia política. ¿Quiénes están ahí? Bueno, después les cuento, hay como 7, 8, 9 organizaciones sociales. El Evita está metido ahí, la 22 de agosto está metido ahí, la 25 de mayo está metido ahí, la Darío Santillán, uno de los sectores, está metido ahí. Una parte de la también está a nivel sindical, está un sector de la UON, con visto bueno de Abel Furlan, secretario general del gremio. Nosotros estamos en Quilmes,
Yo soy parte de la República de Espeleta, les aviso para que quede claro que le vamos a dar una mano a los amigos de Moreno. Está Gráficos, están los petroleros de Ensenada, está el subtab de portuario de Adolfo Barca. Es decir, hay una estructura de gremios y organizaciones sociales y estudiantiles. ¿Por qué? Armando los frentes con una estructura de carácter movimentista. Para los peronistas es el movimiento, para los compañeros que no son peronistas son los frentes sociales. Y las fuerzas revolucionarias, los compañeros con un proyecto estratégico revolucionario. Si eso no está claro, esa organización no sirve. Entonces son tres niveles los que nos planteamos desde ahí. El frente anti-Milei, eso tiene que quedar claro porque hay que sacarse lo más rápido posible este gobierno de encima. Ese frente anti-Milei que lo ponemos con las multisectoriales, con la estructura estudiantista, tiene que llegar a ser un frente nacional y social de liberación. Hay que trabajarlo políticamente. Empieza como frente anti-Milei, pero debe terminar en eso. El tema del movimiento, el desarrollo de los frentes de masa y los cuadros, fuerzas, organizaciones revolucionarias. Son los tres niveles en los cuales nos planteamos trabajar y reconstruir este enorme espacio de militancia. Ahora, para eso tiene que haber una vocación política de cambio, de transformación. Para eso hay que definir que la estrategia contiene lo electoral, pero no se queda en lo electoral. Para eso hay que definir maneras programáticas juntadas. Por ejemplo, el tema del Fondo Monetario, hay que definir muy claramente eso, porque es uno de los temas fundamentales de dependencia del colonial en Argentina. Para eso hay que definir el tema que los dirigentes tienen que vivir como piensan. No podemos tener dirigentes que tienen una vida o un discurso y después viven de otra manera o son multimillonarios. No lo podemos tener. Podemos ser aliados, podemos acompañar, podemos hacer acuerdos electorales, pero en la estructura de organización tenemos que tener las cosas muy claritas en la formación y en la construcción de lo que es una fuerza revolucionaria. Si no, estamos en un lugar equivocado hablando de cosas equivocadas. Entonces, a esa situación internacional favorable le faltan las condiciones subjetivas internas. Ese es el tema. Y la preocupación, digo porque hay una discusión entre los optimistas y los pesimistas, yo creo que Milei no termina nada. Ojalá. Entonces, no porque se cae solo, no porque se cae solo. No porque se cae solo. Después digo cuáles son las consignas, no porque se cae solo. No termina el mandato y la preocupación cuál es, no tenemos alternativa política. Volvemos a Macri, volvemos a los Alberto Fernández, volvemos a los Scioli, volvemos al mal menor. Ese es el riesgo. Entonces, un compañero que está en Vicente López, compañero histórico nuestro, me dice: che, ¿cómo vas con el tema electoral en Quilmes? Digo, mirá, me encantaría participar, pero no nos quieren ni ver. Pero lo cual no significa que en los distritos en los cuales haya posibilidades no se participe. Digo lo que es la realidad mía. La estrategia contiene lo electoral, pero no se queda en lo electoral. Y sin embargo, este compañero que es Vicente López, como ahí el peronismo de oposición, tiene posibilidad de disputar un concejal, fenómeno. Siempre y cuando ese concejal, si sale, que es difícil, lo pongas dentro de una estrategia de poder y al servicio de una fuerza política revolucionaria. Ahí sirve. Y lo probamos en el año 73 con diputados nacionales, intendentes, concejales, gobernadores, rectores de la universidad. Ahí explotó el movimiento y los frentes de masa. Ahí explotó y se conformaron los movimientos de los frentes de masa. La estrategia era correcta, porque la discusión, les recuerdo, sobre todo a los viejos, cuando se definió elecciones con Perón, y después Cámpora presidente, Perón al poder, hubo una discusión con los compañeros nuestros que están acá, están y no están, estamos todos nosotros, que sostenían que la salida electoral era un poco el abandono, era una estrategia incorrecta para el continente. Bueno, Nicaragua demostró que esa estrategia no era incorrecta.
una revolución que ganó la revolución por las armas, después por errores del Frente Sandinista las perdió electoralmente, nos revisaron sus errores y recuperaron el gobierno. En sociedades como la Argentina ese proceso, esa etapa electoral es necesaria. Por eso la bandera de profundizar la democracia es una de las banderas centrales. La consigna que definimos en los últimos congresos de la que nosotros participamos, en los últimos 2 congresos de la CTA, tiene 4 puntos que plantea muy claramente. Primero, unidad. Segundo, rebelión. Rebelión. Que es esto que decimos, una de las consignas de este debate, organizar la rebeldía. Tercero, soberanía. Como concepto y con soberanía englobamos absolutamente la alimentaria, la energética, la soberanía popular en la profundización de la democracia, formas de participación democrática, en el tema de la justicia, la democratización de la justicia. Ahora, cuando uno pone todo eso, ¿cómo carajo vamos a hacer eso si no planteamos la reforma constitucional? ¿Cómo vamos a voltearle el decreto de esta reforma constitucional de hecho de Milei y de la ley base de Ríguez si no hacemos una reforma constitucional? Si no nos planteamos el debate de la reforma constitucional. Santa Fe está debatiendo ese tema. Nuestra dirigencia política saca un spot, y no me pongo ni en el lado del derecho futuro ni en el lado del kirchnerismo, al margen de las agrupaciones, saca un spot que cuando yo lo veo, creo que por lo que charlé con todos los compañeros, solo le faltó ir a la continuidad de Alberto Fernández. Si vos me ponías en ese spot a Alberto Fernández, casi diría que es el mismo eje de campaña que cuando le ganamos a Macri. Nos estamos portando muy bien, estamos haciendo las cosas muy bien, queremos responder muy bien, queremos resolver algunos temas, queremos que vos tengas un sueldito, que tengas una casita, que puedas tener una salud, todo hablando en diminutivo, como quien te da una lápida o te voy a dar esto para que estés mejor y bien. No, eso no es el peronismo revolucionario, no es la revolución en la Argentina. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación van juntas, si no, esto no camina. Bueno, ese debate político, en profundidad no lo estamos dando. Y no aparece desde el punto de vista del programa. Entonces, cuando decimos la unidad, cuando decimos la rebelión, cuando decimos el tema de la soberanía, decimos también el del programa. Y ese es el tema central. Y vuelvo al tema de los programas. En el 2000, hace 2 o 3 años, el 17 de octubre, firmamos en Plaza de Mayo, si se acuerdan, un programa, casi 300 organizaciones y dirigentes sindicales. Estaba la UOM, estaban todos. Estaban los mecánicos, estaba la Cámpora, estaba Axel, estaba Máximo, estaba Levita, estábamos nosotros abajo del palco, pero estábamos, había montones de agrupaciones, estaban los organismos de la madre, organismos de derechos humanos, estaban todos. Ese programa nadie lo trabajó políticamente. Todos los demás. Puerta Grande, el 1 de mayo, el FRENAPO, ese programa ahora del año 2017 de octubre. Firmamos programas y no los llevamos a la práctica. Bueno, esa es una diferencia con la década del 70. Esa es una diferencia de profundidad, si se quiere, política ideológica en la construcción. Entonces, ahí tenemos que plantearnos ese tema autocríticamente entre los compañeros. Y si no tenemos la voluntad política de ir a esa unidad en términos estratégicos, difícilmente vamos a poder cambiar esta realidad. Entonces, ese no voto, yo creo que nosotros en esta coyuntura electoral, participemos o no participemos, la mayoría de nosotros va a estar más afuera que adentro de las listas, y eso está claro. Pero llevar el debate político en la coyuntura para generar conciencia de organización y contrastar lo que pasó en estos 40 años, identificar cuál es el enemigo central, caracterizar ante nuestro pueblo la naturaleza de Milei, es central que nos pongamos las pilas. Porque el no voto significa que si nuestro pueblo no nos ve en la acción política, no tiene por qué plantearse
un respaldo a algo que no existe. Ahí en la campaña electoral tenemos que participar. Y con el programa que tengamos desde cada una de las estructuras, no necesariamente con el programa solamente de, ¿cómo lo llamamos ahora? Fuerza Patria. No solamente, no nos quedemos en el spot solamente de Fuerza Patria, tenemos que profundizar esa política. Porque si no, la campaña electoral es como quedémonos en la casa. Si no, ese principio que decimos, la estrategia contiene lo electoral, pero no se queda lo electoral, es un principio que lo enunciamos, pero no lo llevamos a la práctica. Entonces, la posibilidad de aprovechar estos 2 meses de debate político intenso para tratar de clarificar, debatir con los compañeros el tema electoral es fundamental para nosotros. La posibilidad de que ese no voto sea un voto, sea activo y no se quede. Porque en el modelo económico que están en disputa, estos dos modelos históricamente, lo dijo muy claramente Capurto que su proyecto de modelo es Perú. Hoy está más claro porque hoy lo están diciendo, se está popularizando, pero en cuanto a eso, por eso van contra los trabajadores, por eso van contra el tema de la paritaria, por eso van con el tema de los derechos laborales, por eso van contra el derecho de huelga, vienen a fondo. Están entusiasmados, ven la coyuntura política, hay grupos económicos que están perdiendo plata, pero bancan esto porque ven la posibilidad de transformación, ven un margen cada vez más chiquito, pero lo respaldan. Entonces, bueno, este es un tema de debate, me parece central. Con los compañeros de la CTA, nosotros además tenemos un grupo de debate político con compañeros que no tienen orígenes del peronismo, pero sí son revolucionarios, igual que el peronismo revolucionario, y nos estamos planteando la unidad de trabajo con la corriente federal. Reuniones no públicas, reuniones de debate profunda entre cuadros políticos, programática de discusión, después veremos qué sale de eso, pero empezar a trabajar en esa construcción. Existe la mano invisible del mercado, ¿no? Según todo el mundo lo plantea. Bueno, tiene que haber una mano invisible del pueblo que empiece a trabajar sin aspavientos, sin publicidad, con profundidad, con seriedad, a discutir los temas concretos y centrales y acordar las políticas más profundas para la construcción de nuestro país. Eso es un poco lo que planteamos cuando hay que alinear ideología, política y organización. Y lo organizativo, la construcción por frentes sociales, porque ahora son albóndigas nuestras agrupaciones. Tenemos un poquito de juventud, tenemos un poquito de sindical, cuando no tenemos nada, tenemos un poquito de organización social, tenemos un poquito de profesionales. Bueno, tratar de reconstruir. No te olvides de los jubilados. Los jubilados, sí, no me olvido. Sí, no te olvides. Acordate que cuando planteamos el tema de los jubilados, muchos de nosotros, de los compañeros, no estaban de acuerdo, y yo les decía, son 7 millones de jubilados. Y 30 millones de compañeros que no están, hubiesen sido jubilados. 21,6% del padrón nacional. Exactamente. Bueno, entonces, y están algo más que Norma Pla, digamos, en su planteo político ideológico, como fue Y demostraron que pudieron darle vuelta a exigirle a la Secretaría un paro general que no le había logrado otro frente. Bueno, macroeconómicamente, Milei, me preguntaba un compañero, yo no sé si llega económicamente a octubre en las elecciones. Tienen el tema de inversiones, creo que un déficit negativo de inversiones de más de 1.300 millones de dólares que se han ido, no es que tienen inversiones. Digo, para poner eso como uno de los ejemplos, el tema de los dólares para cubrir las necesidades de mantener el dólar planchado no lo tienen, se han comido el Fondo Monetario, el préstamo, se van a comer los 2.000 millones que le falta a fin de mes, seguramente se les va a dar el fondo, han recurrido al blanqueo, están recurriendo y quisieron recurrir al tema del colchón, de que pusiéramos los dólares de ahorro para pagar los impuestos, no tienen de dónde sacarlos. Y aunque Trump, el gobierno de Estados Unidos, lo respalde,
el capital tiene sus propias leyes y el capital actúa de acuerdo a sus intereses, y cuando ve una situación de inestabilidad política como la que ve en Argentina, no invierte y se va a la mierda. Entonces es muy probable que el famoso timba financiero, el carry trade, se termine así con los informes internacionales, con los dos grupos económicos que estarán retirados más de 3.000 millones de dólares, que esa sangría siga. Lo que está ganando Milei es tiempo. Lo que nosotros tenemos que ganar es tiempo, en la unidad y en la construcción de una alternativa política. El City Morgan se encontró carry trade. ¿Cómo? El City Morgan, que es el principal que tenía que hecho para carry trade, ya me Sí, sí. está soltando a la gente a que saquen los dólares que quieren ahorrar. Bueno, por eso digo que ese es el déficit que tiene en el tema de inversión. El RI, que es una herramienta colonialista perniciosa para la Argentina, no le está dando el resultado esperado. Y eso para nosotros es muy bueno, porque eso hay que borrarlo desde el punto de vista del gobierno, del próximo gobierno. Por eso digo que hay que exigirle a la dirigencia política lo que tiene que respaldar. Para mí, los legisladores ahora que van despertando, esos son los que van despertando, no el pueblo, esos son los que van despertando, el pueblo está despierto, son los que tienen que hacer la resistencia al gobierno de Milei. Nosotros tenemos que estar a la ofensiva políticamente, en el campo popular. Eso es la calle, eso es la movilización, eso es lo que está ocurriendo. Y la dirigencia política de nuestras agrupaciones, de nuestros reinos, tiene que conformar una fuerza política alternativa. Esa es la discusión de fondo que tenemos. ¿Qué esfuerzo hacemos nosotros? La unidad de los 2 CTA que se está dando. Hay un programa, yo lo tengo acá, después se los puedo dejar para que lo socialicen. El 14 se da la reunión de definición del programa de unidad de las 2 CTA. Y elecciones en el año que viene. ¿Cómo? Y elecciones en el año que viene. Y elecciones el año que viene. Vamos a ver. El programa está. Si hay elecciones el año que viene, ojalá. Eso está en discusión. Pero el 14 está la reunión, ya hay acuerdo programático. Desde el punto de vista de la estructura de unidad de liberación, les dejo el supuesto básico, porque eso supone la territorialización de la política. Nosotros en Quilmes armamos una mesa, se llama Mesa Popular de Quilmes, que hay, ¿cuántas agrupaciones? Creo que 17. ¿Cuántas? 17. Bueno, logramos juntar en una mesa de unidad, hicimos 2 plenarios, ya llevamos casi un año y medio, de 120, 140 compañeros, metimos la pastoral social adentro, con la idea, empezamos con la idea defensiva de que si viene un 2001, porque tenemos la teoría que Milei se va a ir, lo vamos a ir. Y dijimos, no queremos estar en la Plaza de Mayo del Congreso como el 2001 solos, por lo menos de Quilmes vamos a salir organizados. Y le planteamos a Avellaneda que hagan lo mismo para salir de Avellaneda organizado. Y le planteamos a Provincia Varela que hagan lo mismo para salir de Provincia Varela. 3 distritos de la provincia que salgan organizados organizan un 2001 distinto. Si además lo hacen en la primera sección y lo hacen en la zona oeste, cambia. Las 2 CTA están metidas también ahí. La CGT regional todavía no la podemos armar porque los compañeros no se juntan y ocurre, de hecho, un fenómeno político interesante, cuando el obispo que viene cordobés de la edad nuestra, la generación nuestra, nos conoce, nos convoca, se reúnen. Entonces lo tenemos al obispo como el convocante para que la CGT regional se reúna con todos los fascinerosos que estamos ahí en la multisectores. Bueno, otra estructura del secretario regional funciona y tiene definiciones claras. Bueno, es lo que necesitamos para esa movilización o ese eventual 2001 que se pueda armar en la Argentina. Para eso, o para el armado político que se construya o que se necesite. Bueno, esto es lo que estamos construyendo y apareció como ese plan, previendo un 2001. De ahí sale la propuesta de unidad para arriba con las organizaciones, porque empezamos a ver que las diferencias no son las que pensamos. La diferencia la tienen los de arriba. Bueno, y es más fácil empezar por los distritos que a nivel de la cúpula de la agrupación. ¿Cómo anda el acuerdo con la CTA? ¿Con quién? Con la CTA. Con ATE, perdón. Con ATE.
ATE La Talano y ATE está dentro de la CTA de Yaqui y está en el proceso de unidad. El único lugar que no tenemos ATE en la CTA es acá en Moreno. Y ahí le planteo al compañero que hay que empezar a discutir ese tema. Porque si se juntan las dos CTA y se juntan ATE, mirá que hay diferencias en ATE. Nosotros en ATE, en los distintos, estamos encontrando diferencias que los compañeros que hay que cubrir. Y el trabajo de la unidad es un trabajo lento, pero importante. Y limar todos esos temas de las contradicciones, los egos personales, las estructuras, lleva su tiempo. Pero vuelvo a insistir, si no se hace como... ¿Ah? No, para que el compañero... Me está diciendo que me calle la boca. Sí. La verdad que sí. Así de claro. Porque habla mucho. Después me mira y me dice, no estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Bueno, esta es la idea, esto es lo que estamos haciendo nosotros. No sé qué están haciendo ustedes acá. El arte local está en la sector 4. ¿De Moreno? Sí. Ah, pero me dijo recién que no estaban... Sí, sí, está. ¿Están? La condición de arte acá está en la autónoma. Sí, en la autónoma. Perfecto. Ya lo voy a ir a buscar. Son compañeros. Bueno, hay que armar esa mesa, la mesa territorial. En la mesa de Quilmes nosotros la invitamos a Mayra Mendoza, la intendenta. No nos dio ni 5 de pelota. Es más, nos ve más como adversario porque piensa que vamos por el tema electoral. No vamos por el tema electoral. No vamos por el tema electoral. Por lo menos en este momento, en esta construcción, no vamos por el tema electoral. Y vamos a respaldar la campaña electoral y nos vamos a comprometer con la campaña electoral y vamos a buscar que el no voto no tenga el nivel que ha tenido en otras provincias. Porque consideramos que Buenos Aires es la trinchera del movimiento nacional y popular y tenemos que demostrar que eso es así. Para eso hay que romperse la cabeza, para no decir otra cosa, en la campaña electoral. Y el otro tema de discusión, perdón, es el tema de Cristina. Sí, Cristina no. Hemos tenido compañeros que dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer la campaña? De Movimiento por Derecho del Futuro, así se llama, ¿no? Derecha. Movimiento de Derecho. Me cambian los nombres y me confundo todo. Que dice, no podemos hacer la campaña pidiendo Cristina libre porque es la única presa. Bueno, yo voy a dos temas de experiencia histórica. En 73, nuestra primera consigna era libertad a los combatientes, y después venía el programa. Primero libertad a los compañeros, y no solo Cristina, sino Milagros Salas, que es parte de Liberación. Milagros Salas, la negra, que además le están robando la casa. Entonces, ese tema es irrenunciable. Y no es ser kirchnerista levantar esa bandera, es un tema político, central, fundamental. Es como Lula en Brasil, no se puede dejar pasar. No podemos entrar en esa discusión. Eso es lo que digo, que entramos en discusiones tan chiquitas y tan sectarias, de acuerdo al lugar o la pertenencia política electoral. Ese es el grave problema. No hemos resuelto la vacuna anti-COVID electoral. Entonces, cada vez que hay elecciones, cada 2 años, se genera una división, vota popular, el otro otra cosa. No hay estrategia de poder. Ese es el tema de los problemas que tenemos. Digo porque acá de jóvenes hay pocos, no le puedo echar la culpa a los jóvenes, tenemos que echar la culpa a nosotros. No hay alternativa en ese sentido.